Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa de divulgación de las humanidades y las artes. También a quienes nos escuchan a través de senoradio.fm, Radio Global. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos un programa muy especial. Agradecemos a todas las personas que le han dado like, que nos están siguiendo en nuestra página de Facebook, que comparten nuestros videos. Ya tenemos cerca de 640, ya llegamos a los 640 seguidores en Facebook y a los 120 suscriptores en el canal de YouTube, donde podrán ver ustedes las charlas, entrevistas que tenemos en nuestro programa. Transmitimos en vivo desde Alma del Mundo, Café y Salud. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la edición de Estudio Humanitatis Radio. Hoy un programa muy interesante con un tema que no habíamos tenido, tema que se inscribe dentro de estos nuevos estudios contemporáneos de la filosofía. Y bueno, para empezar con los eventos culturales tenemos dos, aunque bueno, no son culturales, son más bien académicos, pero igual los invitamos. El primero es una atenta invitación por parte del Departamento de Filosofía del CUSH para asistir a la conferencia. Las razones son importantes, pero ¿para qué? Esto se inscribe en el marco del ciclo de conferencias 2026 de parte de, o que imparten profesores e investigadores del Departamento de Filosofía. Esta será impartida por el doctor Fabián Bernache Maldonado, profesor investigador del mismo departamento. La cita para este ciclo de charlas es el día 24 de marzo del presente año a las 12 horas en la sala Margarita Martín Montoro del CUSH Belénes. Este es entrada libre para quienes, por nuevas políticas que se han implementado de acceso al CUSH, quienes no tengan credencial o se hayan registrado con sus biométricos para ingresar al CUSH, bueno, apúntense como invitados y podrán entrar a las conferencias para que no crean que es restrictivo solamente del círculo académico del CUSH, sino que es entrada libre para todo público. Nada más hay que hacer un pequeño registro que no lleva más de 5 minutos y con eso pueden ingresar. Entonces están invitados las razones son importantes, pero ¿para qué? Partida por el doctor Fabián Bernache Maldonado el día 24 de marzo a las 12 horas en la sala Margarita Martín Montoro del CUSH. Y la otra es una invitación también del Departamento de Filosofía al octavo Foro Praxis a favor de los animales, organizado por el Departamento de Filosofía y por el proyecto universitario Animales y Praxis. Este foro se va a llevar a cabo el día jueves 26 de marzo, de 16 a 18 horas, en la sala Margarita Martín Montoro del CUSH Belénes. Igual, el mismo proceso. Si no tienen su credencial vigente o su registro biométrico, pueden registrarse y será entrada libre. Entonces, hacemos la invitación a estos dos eventos por parte del Departamento de Filosofía. Ahí está la invitación y los afiches, los carteles para estos eventos, para mayor información, ya están disponibles también en nuestra página de Facebook, para que ahí puedan consultar información, bien incluso un QR para más informes. Y en el caso del foro Praxis a favor de los animales, creo que después va a haber degustación de comida vegana para que pues, se acerquen después de las conferencias, de las ponencias. Y pues a propósito del tema del día de hoy, pues recordamos a Mircea Eliade, un gran filósofo, historiador de las religiones y novelista rumano. Él nació en 1907, murió en 1986. Fue un destacado intérprete de la experiencia religiosa, estableció paradigmas para estudios religiosos y bueno, sus obras son muy amplias y muy conocidas en el ámbito de la investigación en historia de las religiones, filosofía de la religión, entre otros ámbitos. Podríamos señalar, por ejemplo, El mito del eterno retorno, publicado en 1949, el Tratado de Historia de las Religiones, también en ese mismo año, Lo sagrado y lo profano, naturaleza de la religión, en 1956, y 3 volúmenes de Historia de las creencias y las ideas religiosas en 1985. Tal vez esta sea la obra más conocida de Mircea Eliade. Y bueno, es uno de los autores que son como referentes en este ámbito de estudios. Y para hablar precisamente de un tema relacionado con ello, ¿a quién tenemos como invitada, Alejandro?
Para presentarnos el tema, el nombre religioso como resistencia hacia la posverdad, tenemos el gusto de presentar y agradecer que esté con nosotros a María de la O. Vergara Moreno. Ella es licenciada en filosofía por parte del Instituto Intercongregacional Mexicano de Filosofía, participante en el 22º Congreso Internacional de Filosofía con la ponencia Homo Religiosus como respuesta ante el sujeto de vértigo, correlato de la posverdad. Ha elaborado principalmente como docente y conferencista. Sus principales temas de interés son filosofía de la religión, antropología filosófica y la distorsión del lenguaje en las ideologías. Bueno, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, algo que yo quiero comentar es que una de las razones por las cuales a mí me interesó entender un poquito más el concepto de posverdad fue porque, bueno, en primer lugar estamos inmersos en ella y segundo lugar porque una de las consecuencias de la posverdad es el entumecimiento intelectual. Porque mucha gente te dice es que yo tengo mi verdad y él tiene su verdad y cada quien tiene su verdad y es como si, bueno, verdad no es sinónimo de opinión. Y si todo es verdad, ¿por qué todo se contradice? ¿Por qué no hay congruencia? Entonces, quise leer a Lee McIntyre, que es un filósofo estadounidense, que tiene un libro tal cual así se llama, Posverdad. Y él estudia la génesis de la posverdad desde diferentes ángulos. Y bueno, primero, y menciona como estas causas eficientes de la posverdad como para que podamos entender la definición. Entonces, pues yo las voy a mencionar justamente para poder definir qué es la posverdad, porque de hecho tiene definiciones, o sea, si uno busca en Google, tiene definiciones como bastante pobres o simplonas, porque sí son precisas, pero que tienen un desglose que no es como tan evidente. Entonces, algo que menciona mucho Lee McIntyre es que la posverdad, o sea, tiene su origen en el advenimiento del negacionismo científico, en la caída de confianza en los medios de comunicación tradicionales, también en este fenómeno psicológico, que es el sesgo de afirmación o de confirmación que tanto se ha estudiado en psicología durante las últimas décadas. También se menciona que la posverdad, o sea, pues es la hija de la posmodernidad y obviamente tiene todo el sentido. Habrá quienes quieren debatirlo un poco. Yo soy de la línea de Lee McIntyre de que sí, la posverdad es la hija de la posmodernidad. Y obviamente también, y algo que también menciona es que sí, la masificación de las noticias a través de las redes sociales también tienen un juego así fundamental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, con el negacionismo científico se nos hace creer a la audiencia, en primer lugar, que hay una serie de verdades equivalentes. Entonces, cuando hay un desarrollo científico, la gente ya no sabe qué creer, porque justamente siempre va a haber como diferentes líneas de científicos diciendo, no, es que esto es la decisión que hay que tomar. No, esta es la decisión que hay que tomar. Y entonces, pero dentro de ello dice Lee McIntyre, bueno, es que el negacionismo científico es justamente detrás de él hay un interés ideológico, político, social, con el cual se pretende desbancar hechos sólidos que tienen respaldo sólido, justamente para confundir a la audiencia, porque hay un interés político detrás. Entonces, bueno, pero aquí me estoy yendo un poquito, pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que justamente estos factores conducen a la audiencia a lo siguiente. Hay una serie de verdades alternativas que lo confunden. El ser humano está expuesto a como una alejandría omnipresente, a un portal colosal de información. Esto te confunde más porque, sobre todo si no tienes criterio para discernir. Y la posverdad lo que te hace sentir es que no puedes confiar en ninguna información, que no hay información fidedigna, que no puedes confiar en la ciencia, que no puedes confiar en las instituciones políticas.
que no puedes confiar en las noticias, que no puedes confiar en los medios de comunicación. ¿Y la gente en qué se refugia? En el sesgo de confirmación, es como decir, o sea, en medio de esta confusión, en medio de toda esta información que me sobresatura y me rebasa y que ya no sé qué creer, porque hay miles de versiones de lo mismo. Entonces, ¿qué queda? O sea, el sesgo de confirmación. ¿A dónde nos conduce el sesgo de confirmación? A buscar información que respalde nuestros prejuicios, a pesar de que haya hechos sólidos y evidencias sólidas. Entonces es como... Y además de esto, o sea, la posverdad es una hija de la posmodernidad, porque una de las tesis claves de la posmodernidad como movimiento filosófico, no artístico o arquitectónico, sino como movimiento filosófico, es que no hay una verdad objetiva. Entonces, ¿cómo podríamos definir la posverdad después de señalar como, o de mencionar, porque no lo desarrollé por la falta de tiempo, pero después de mencionar sus causas eficientes o sus raíces? ¿Cómo podríamos definir la posverdad? De una manera muy simple, que la gente o que esta sociedad occidental ha perdido el interés por discernir qué es la verdad. Ha perdido el interés por buscar la verdad. Hay una antipatía, hay una pereza, y hay una desesperanza, y hay una conformidad. Entonces es como, no significa, porque el prefijo de origen latino post significa después de, o sea, no significa que la verdad ha sido superada, sino que ya no es prioridad buscar. Entonces, la posverdad tiene, o sea, consecuencias catastróficas porque supone el desbancamiento, puede suponer el desprestigio político, puede suponer el desbancamiento de la democracia, puede suponer la desconfianza hacia cualquier institución. Pero donde yo me quiero concentrar un poquito más es cómo influye la posverdad en la psicología humana. Y aquí ya más mencionaré unos minutitos más para que entren ustedes también. Y es como, y lo que yo menciono o lo que yo sostengo es que la posverdad trastoca al ser humano y lo convierte en un sujeto de vértigo. ¿Qué es el vértigo? El vértigo es la pérdida de equilibrio, es la turbación del juicio y la sensación de que los cuerpos externos rotan, de que soy yo quien caigo. Entonces, el sujeto de vértigo, o sea, es una consecuencia de la posverdad, o sea, la consecuencia de posverdad está engendrando un sujeto de vértigo. Y este sujeto de vértigo es una persona que en un primer plano está confundida, tiene el juicio turbado, no tiene un horizonte claro, puede ser muy manipulable, puede ser muy necia por el sesgo de confirmación. Eso en un primer plano, pero en un plano mucho más profundo, el sujeto de vértigo se convierte en una persona que cae en un cinismo tan fuerte, porque dice, bueno, es que si no puedo confiar en las instituciones, ni en los esquemas morales, o sea, ni en la política, ni en la ciencia, si no tengo nada en qué creer, solamente existen los sistemas morales. Entonces es una persona que comienza a oscilar entre el nihilismo pasivo y el nihilismo activo. Y el sujeto de vértigo cae en esta dinámica que Joseph Ratzinger describe muy bien, que es esa dialéctica entre la renuncia a la verdad y la voluntad de tener valores. Y es ahí cuando yo menciono que el hombre religioso es una resistencia hacia la posverdad, pero más que hacia la posverdad misma, hacia la consecuencia antropológica que está generando la posverdad, que es este sujeto de vértigo. O sea, el hombre religioso es una resistencia hacia la proliferación del sujeto de vértigo. ¿Por qué? Y aquí ya en unos 3 minutos acabo. ¿Por qué? Porque mientras una de las características del sujeto de vértigo es justamente que juzga sus creencias a partir de sus sesgos de afirmación, una de las características del sujeto religioso, del hombre religioso, es que por lo mismo que se sabe
circunscrito y sobrepasado por una realidad que le sobrecoge y le trasciende, y se sabe unido a un ser absoluto, y se sabe tan pequeño. O sea, el hombre religioso es una persona fuertemente meditativa y reflexiva, contrario a lo que se cree, porque se cree que el religioso es automático, se cree que es autómato o fanático, perdón. Ahora, algo muy importante, o sea, el sujeto de vértigo es una persona con un ego frágil. ¿Por qué? Porque el sesgo de confirmación no te permite la confrontación, la interpretación, no te permite las evidencias incómodas o las preguntas incómodas. Es una persona necia, tiene un ego muy frágil. Y en cambio el hombre religioso, como es una persona sumamente meditativa y contemplativa e interpelada por el ser absoluto, es una persona que desarrolla continuamente la virtud de la humildad, lo cual la lleva a la autocrítica. El sujeto de vértigo es una persona pues caracterizada por este nihilismo moral, mientras que el hombre religioso se enraiza en una jerarquía axiológica que medita, que no replica de manera automática, sino que en la cual hay un escrutinio de ese bien común. El sujeto de vértigo es sumamente individualista y el hombre religioso está llamado al sentido comunitario. El sujeto de vértigo vive en la angustia y el hombre religioso tiene la esperanza de la verdad revelada. Y aquí algo muy interesante. El sujeto de vértigo vive como en la perpetua deconstrucción y el hombre religioso tiene lo que llama Mauricio Ferraris en su libro de Su nuevo realismo, esto de decir, es que la posmodernidad nos ha conducido a la deconstrucción, pero no ha propuesto reconstrucción. Y justamente el hombre religioso ha sido deconstruido, aunque no se crea, ha sido deconstruido de sus vicios, de sus prejuicios, de su indiferencia hacia la comunidad, de su demonización hacia la religión, porque la tenemos muy demonizada actualmente, pero ha sido reconstruido. Entonces va muy de la mano con lo que señala Mauricio Ferrari, me gusta mucho cómo lo pone. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar de momento, pero gracias por escuchar. Muy amable, muchas gracias a usted. Antes de continuar, y bueno, me surgían algunas inquietudes en función de lo que nos acaba de platicar y luego abordamos o profundizamos un poquito más en la cuestión del hombre religioso y la religiosidad como se vive hoy en día. Agradecemos a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Por favor, si tienen preguntas a nuestra invitada, comentarios, saludos, pues pueden dejarlos en el chat en vivo. Nosotros se las haremos saber a nuestra invitada para que ella seguramente de buen gusto nos la responderá. Y si alguien está siguiendo este video en las otras páginas donde se replica, pásense a Estudio Humanitatis Radio para poder ver sus comentarios, porque luego dejan comentarios en las otras páginas y pues no los vemos en el momento. Agradecemos a todos los que ya están dando like a esta transmisión en vivo también. Me hizo recordar con lo que decía usted al principio, mucho como François Lyotard, por ejemplo, se queja presente de esta ruptura de los mega relatos, de los ultra constructos de una verdad objetiva, de un relato objetivo, y viene precisamente esta crisis en la sociedad en la que cada quien empieza a construir sus propios relatos. Y me hizo también pensar mucho esto que nos decía sobre la confirmación de uno mismo como una justificación de sí mismo ante aquello que no comprende, ¿no? Entonces como que es mi respuesta y debe tener alguna validez mi propia respuesta y busco algo que la confirme, aunque no sea la verdad. También me hizo pensar mucho, no sé, a lo mejor me corregirá usted un poco en mi interpretación, que de alguna manera esta posverdad nace de estas filosofías de la sospecha, de la negación, desde Nietzsche tal vez para acá, y viene confirmada de alguna manera por esta diversificación de discursos que ahora con los mass media se han plurificado, se han multiplicado, y de repente ya la gente como que situada en una posición en la que hay tantas cosas, tantos frentes y tantas pretensiones de verdad, que ya el sujeto parece como rechazar esta búsqueda de una verdad objetiva porque le hacen creer, no sé, usted me corregirá, como que ya no hay una verdad, le hacen creer a la gente no hay verdad.
Sí. Y de alguna manera esta demonización, y ahorita le cedo la palabra a Alejandro, que también quiere seguramente compartir ideas y plantear alguna inquietud. Eh, Esto que decía sobre la demonización de la religión, de alguna manera vendrá promovido también un poco por ideologías que no atacan, de hecho, el fundamento mismo de la religión, que es la existencia de lo divino, la existencia de Dios, sino más bien las prácticas religiosas. Porque mucha gente, bueno, en lo que yo he podido escuchar, de repente mucha gente critica más, no, es que la iglesia, por ejemplo, católica, hace esto, que el cristianismo hace aquello, pero no le entran al debate de fondo, que es la cuestión de ¿existe o no existe Dios? No sé si mi lectura está bien y si concuerda usted. Y no sé, Alejandro, ¿quieres decir algo? Nada más recordar a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con María de la O. Vergara Moreno. Ella nos está presentando el tema El hombre religioso como resistencia hacia la posverdad. Ahí me gustaría, porque nos hiciste ya una explicación muy buena. Creo que hay ciertos puntos que ahí me gustaría que nos ayudaras un poco a contextualizar, en principio, que es el caso de la utilización del concepto posverdad. ¿Tenemos algún rastreo en tu investigación? ¿Has rastreado dónde comienza o con qué autores comienza a surgir este concepto de posverdad? Bueno, nos citaba McIntyre, ¿verdad? Como quien lo usa, pero es quien inicia el concepto de posverdad. Perdón. Sí. Sí, sí. Sé que el concepto tiene 15 años sentido y comenzó a ser utilizado un poquito, primero, uno de los primeros sectores fueron el periodismo, justamente porque con la difusión de tantas noticias falsas o con tantas noticias que combinan hechos que sí sucedieron, pero con esta tinte tendencioso, con este también, a veces también como informaciones ambiguas, donde son citadas. Entonces, tengo entendido que sí, o sea, que los primeros que comienzan a emplear son periodistas. Pero les digo, sí tengo un poquito borroso el origen preciso y exacto, pero una de las raíces sí va dentro del ámbito del periodismo. Pero obviamente, pues ya uno de estos filósofos que sí, o sea, no que haya desarrollado el concepto, pero sí lo estudia más a profundidad es Lee McIntyre. Si uno, por ejemplo, se va a Google y dice que es posverdad, va a encontrar definiciones, por ejemplo, del diccionario de Oxford, como que la posverdad es la manipulación del o va a encontrar definiciones como que la posverdad es este fenómeno en el que las audiencias se dejan permiten ser influidas en su juicio de valor más por las emociones que los hechos fácticos. Entonces, esta definición que mucha gente emplea, que considera posverdad, es una parte del fenómeno de la posverdad. O sea, porque la posverdad como tal es un fenómeno interesante. Entonces, esta definición es como, sí, es uno de los matices o de los puntos clave, capitán, pero detrás de él hay otros, o sea, como hay otro abanico de eventos. Sí. Ahí está la respuesta y creo que gran parte de ello, y de hecho hemos tenido por coincidencia un par de programas en los que nuestros invitados han abordado el asunto de cómo ciertos actores políticos construyen discursos y la finalidad de ese discurso es hacer presentar al otro como necesitado precisamente de mí como enemigo. O sea, la construcción del discurso en el que el otro se crea el mismo conflicto. Por ejemplo, teníamos aquí al doctor Juan Manuel Jiménez, que nos hablaba precisamente de cómo en la política estadounidense hacia el exterior, pues Estados Unidos construía el discurso del otro es el malo y me tienen que confrontar a mí como enemigo para yo poder imponerme y luchar, ¿no? E ir y acabar con el supuesto malo. Entonces parece que todo está en función, perdón, de cómo se juega con el discurso.
por esto que nos acaba de decir. Antes de abordar el asunto del hombre religioso como una respuesta precisamente ante el hombre, el sujeto de vértigo, que a mí me llamó mucho la atención esta forma de concebir ahora al hombre a partir de esta posverdad, hay una pregunta de uno de nuestros radios ciberescuchas, a quien le mandamos un cordial saludo, es Ángel García. Él es de la comunidad franciscana del Instituto de Zapopan, de la comunidad franciscana de Zapopan. Dice, hola, buenas tardes, saludos a todos. Una pregunta, y creo que nos dará pie para introducir a esto del hombre religioso. Dice, ¿puede una persona no religiosa resistir la posverdad igual que un creyente? Eso, eh, yo creo que hasta cierto punto, Mm. porque por ejemplo uno podría decir, ¿por qué no apelar a un humanismo? ¿No? Porque el humanismo parte, por ejemplo, de la perspectiva de que el ser humano, haciendo uso de su razón, puede llegar a una verdad objetiva y puede establecer una moral comunitaria, cívica, y uno podría decir, bueno, suena pues bastante sensato, o sea, creo que, o sea, hasta cierto punto una persona no creyente sí puede resistir a la posverdad porque, por ejemplo, somos seres de búsqueda, somos seres inquietos y una persona que busque tener muchas veces como sus valores muy sólidos o sus valores como muy anclados, no va a ser tan manipulable como alguien que ya oscila entre el nihilismo pasivo y el nihilismo activo. Em, pero es que ¿qué pasa con el humanismo? Algo muy interesante. El humanismo me puede dar entendimiento, pero no lo... ¿Cómo es eso? Porque, por ejemplo, yo puedo entender, o me puede parecer muy evidente, que robar es malo. Pero si yo, por ejemplo, tengo un problema de cleptomanía, tengo mi voluntad fracturada. Entonces, y justamente Joseph Ratzinger comenta, bueno, es Benedicto XVI, pero cuando él escribe este libro que se llama Fe, Verdad y Tolerancia, comenta, justo todavía era Joseph Ratzinger y comenta esto de que la religión cumple esa función de unificar sensaciones, entendimiento y voluntad. ¿Por qué? Porque la religión justamente, o sea, el encuentro con este ser sagrado es el que reestructura mi voluntad fracturada. Entonces yo ya no solamente entiendo lo que es bueno, sino que tengo la fortaleza espiritual para hacer lo que es bueno. Entonces, en ese sentido, una persona humanista, o sea, ¿yo cómo puedo resistir a la posverdad en un sentido moral? Porque, por ejemplo, la posverdad tiene varios mm, matices o varios afluentes de caída. Una persona humanista, en primer lugar, es como, yo puedo entender lo que es bueno y no necesariamente tener la voluntad para hacer lo que es bueno. Entonces, en ese sentido, ¿cómo puedo hacer resistencia ante la posverdad? Eso en primer lugar. ¿Cómo puedo hacer resistencia ante este individualismo, ante esta indiferencia, ante esta falta de sentido comunitario? Pero también el hecho de decir, cuando mi razonamiento del fundamento de lo que es bueno y lo que es malo, y tenemos morales que fundamentan lo bueno en el deber, otras en la sensación, otras, por ejemplo, en la razón. O sea, cuando mi sistema moral se queda limitado, llega un momento en el que uno sí puede decir, bueno, estos valores morales, ¿cómo los puedo justificar, no? O sea, y muchas veces cuando llega uno a ese vacío, pues puede llegar a una especie de absurdo. Entonces, y en cambio, bueno, la fe, o sea, la religión te dota de un legado teológico moral que te da una comprensión muy amplia del sufrimiento, de la injusticia, de la muerte, que te pone en una búsqueda de las preguntas últimas. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿De dónde vengo? Y justamente, y de hecho Juan Pablo II decía, estas preguntas las intenta responder la filosofía, pero son propias del individuo religioso y esto lo hace fuertemente racional. Y dice, esto también es nacimiento para la religión, o sea, entonces, en ese sentido,
desde la perspectiva tanto de la voluntad como de la fuerza integradora que tiene la religión y sus respuestas tan amplias que tienen para todo tipo de pregunta. Y también ese ímpetu que te pone en búsqueda que te da la religión. Ahí es cuando yo digo, sí, o sea, el ser no creyente, claro que puede resistir hasta cierto punto, pero el ser creyente tiene un impulso mucho más íntegro para resistir a la verdad. Ahora, hablando un poquito, bueno, ahí está la respuesta, una muy buena respuesta. Esperamos que Ángel García haya quedado también satisfecho con la intervención. Y hablando yo un poco más de la religión, porque por lo que nos acaba de decir, pues estamos hablando de la religión revelada en la que Dios se nos muestra o se muestra como esta verdad última que le da sentido de unidad a la totalidad del mundo y de la historia humana. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Porque al momento de recibir el tema que nos llamó mucho la atención, estaba pensando yo, y las religiosidades contemporáneas, que no necesariamente son esas religiosidades que buscan a Dios como ser trascendente, estas nuevas formas de religiosidad en la que la vinculación espiritual es más como entre la colectividad, el grupo, pero no necesariamente una conexión con el ser trascendente, forman de alguna manera también parte de esta como barrera de resistencia ante la posverdad, o son parte también de esa posverdad porque son formas de religiosidad que tienden a romper precisamente con una idea de un Dios trascendente. No sé, estaba pensando, por ejemplo, aunque no es propiamente una religión como tal, pero ciertos movimientos gnósticos, por ejemplo, del New Age e incluso hasta ufología, por ahí el doctor Acosta, Fabián Acosta, que maneja mucho los temas de nuevas religiosidades, pues hablaba incluso de una religión ufológica, como de ovnis y todo eso, como una nueva forma de búsqueda de espiritualidad. ¿Qué pasa con estas religiones? No sé si las ha considerado dentro de su investigación, también dentro del ámbito de la cuestión religiosa y la posverdad. Ujú, Yo, como en estos ujú, a ellas cree que podría haber ciertos puntos de intersección. Por ejemplo, Mircea Eliade decía, o sea, bueno, él hace más un estudio como más antropológico y filosófico aquí, pero él decía que el ser humano, decía, es constitutivamente religioso. El ser humano tiene una experiencia de lo sagrado. El ser humano alcanza su máximo potencial cuando tiene un encuentro con lo sagrado. Pero él no hablaba de un Dios personal. O sea, lo sagrado era una experiencia sobrenatural, pero él no hablaba de un Dios trinitario, personal en el sentido cristiano. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, rescatando mm, una religión como tal vez en el sentido que le entendía Mircea Eliade, claro que podría haber una cierta barrera de resistencia hacia la posverdad, por el hecho de que él justamente decía, bueno, es que Mircea Eliade dice, esta es la realidad profana, esta es la realidad no real. Em, y justamente tu experiencia como sagrado te ayuda no solamente a guiar tu vida, sino a tener como un sentido comunitario mucho más rico, mucho más arraigado. Entonces, en ese sentido, claro que podría haber un punto de intersección, pero ahora sí que sí tendría que revisar un poquito más como estas nuevas formas de, o sea, con nuevas formas de entender la espiritualidad o la religiosidad para decir hasta qué punto, o dar mi opinión de hasta qué punto tal vez alguna otra forma de religiosidad pudiera ser parte del fenómeno de la posverdad hasta cierto ángulo también. Porque, por ejemplo, hay un científico que se llama John Lennox, y sí, lo repito, no es John Lennon, creo que y justamente él mencionaba esto de la necesidad de un Dios. Decía, y ponía como una metáfora, tal vez muy boba, pero muy buena, como decía, esa laptop que tienes ahí,
y que funciona tan bien. ¿Confiarías en ella si no hubiese sido ensamblada de manera y pues uno diría, pues no. O sea, ¿confiarías en su funcionamiento si fuera producto del azar? Pues no. Ahora, ¿confiarías en tu propio cerebro? O sea, ¿pensarías que tu propio cerebro es un producto del azar, un producto del racional? ¿O tendría más sentido que hubiese un sentido, o sea, que hubiese un ser racional, omnipotente y omnisciente que lo hubiese diseñado? Y es cuando uno dice, bueno, creo que tiene más sentido lo segundo, ¿no? Sí. Y esto va muy de la mano con lo que dice, por ejemplo, también Ratzinger, de que no solamente está como la necesidad de un Dios, como solamente por el hecho de que sea la mente. Dios como, no solamente Dios es necesario, por el hecho de que sea como un creador racional, sino como decir, porque a este Dios le importa su creación. Y es un Dios transpersonal y transhistórico, un Dios que ha estado presente a lo largo de la historia y un Dios que dota al ser humano de ese entendimiento del bien y del mal. Y es que justamente para combatir a la posverdad, aquí esto es lo interesante, o sea, yo necesito discernir qué es el bien y qué es el mal, y eso me lleva necesariamente a la búsqueda de, bueno, entonces, ¿qué es lo verdadero? Entonces, y es como, y eso te lleva a la causa última, y te lleva a la búsqueda del ser absoluto. Entonces, ahí es cuando digo, o sea, cuán necesaria es la religión. Y en este sentido, cómo la religión también cristiana ofrece un soporte intelectual y razonable de la posverdad. Bien, a propósito de que ha retomado el asunto de la posverdad y volvemos luego al ratito a profundizar un poco más en la cuestión del hombre religioso, agradecemos a José Luis González, un radio ciberescucha ya asiduo también, agradecemos mucho que nos esté escuchando. Deja un comentario y cierra el comentario con una pregunta, porque precisamente frente a esta pluralidad de discursos en las que o frente a los que el ser humano, la persona, está como confundido, está en ese vértigo y en esa desesperanza, pues dejo un comentario en nuestro Radio Civil Escucha, lo voy a leer. Dice, el tema me parece justo para, para nuestra actual realidad y menciona el conflicto Irán-Israel, que también hay una pluralidad de discursos en torno a ello. Dice, hoy los medios de información se han convertido en espacios de desinformación, lo que conlleva a marcar un atraso en la aparición de la verdad. Es decir, se supone que hoy cualquier acontecimiento tiene que conocerse en minutos y parecería todo lo contrario. La verdad puede tardar años en saberse. En ocasiones la gente teme a la verdad por no ver derrumbarse su castillo de naipes llenos de creencias. Dice, cierra con una pregunta, ¿cuánta verdad puede soportar un ser humano? De hecho, algo que mencionaba justamente Lina Quintana es que decía, solamente decía, el ego frágil quiere la confirmación del prejuicio. Porque muchas veces la confirmación del prejuicio no solamente es una cuestión de decir, ah, mira, mi opinión es verdadera, sino también es un entumecimiento ante lo que es insoportable. Entonces es como decir, que tengo cáncer, tengo ojos, ¿no? O sea, y yo puedo crearme todo un imaginario que tengo ojos, porque tal vez tener, pues, aceptar que tengo cáncer es algo sumamente insoportable para mí, ¿no? Entonces, y claro, el ser humano puede tener unos mecanismos de defensa impresionantes, señalados desde la psicología, la negación. Pero desde hasta qué punto el ser humano puede aceptar la verdad. Yo creo que esto va en la medida en que el ser humano desarrolla la humildad. Creo que va muy de la mano. ¿Por qué? Porque la humildad es una virtud subestimada y van a decir, ¿y esto qué tiene que ver? No, tiene mucho que ver. Porque la humildad funciona a varios niveles. En primer lugar,
me ayuda a reconocer mis errores. En segundo lugar, me permite la confrontación. En tercer lugar, me ayuda a permitir la corrección. En cuarto lugar, me ayuda a aceptar la humillación. ¿En qué sentido? Es decir, si yo fui despedido injustamente y que esta es una experiencia humillante, o sea, la humildad de decir, ¿de qué manera me fortalece esto? Y de qué manera necesito ser más humilde para soportar esto. Entonces, y también como decir, si el mundo es tan caótico, porque justamente algo que pues han mencionado, se ha mencionado mucho, es que una de las razones por las cuales también muchas veces no se cree en Dios es por el sufrimiento que hay. Y porque el sufrimiento es insoportable, o sea, es insoportable. Y nos puede rebasar. Entonces es como esa parte, o sea, de qué manera, o sea, la humildad también me hace aceptar mi fragilidad, mi vulnerabilidad. Y de nuevo, esa condición de fragilidad me puede llevar a la necesidad de Dios. De decir, no entiendo este sufrimiento, no entiendo este caos. O sea, ¿qué respuestas éticas encuentro a la religión? O sea, ¿qué respuestas éticas me ofrece la religión en medio de esta verdad? Entonces creo que la respuesta debe ser qué punto el ser humano puede soportar la verdad es en resumen, después de tanto rollo, en la medida que es humilde y en la medida también en la que la fe te da respuestas hacia lo que es absurdo. Sobre todo pensando en que muchas veces, bueno, nos puso un ejemplo muy bueno de una situación límite, como es enfrentar una enfermedad grave, que sin duda en un momento dado lleva a la muerte, pero muchas veces es también porque estamos ante un status quo y y estamos en esa situación de comodidad, y no nos gustaría que se nos desbaratara esa situación de comodidad. Tendrá que ver tal vez con esta negación de la verdad que nos comentaba usted, más por enfrentar la realidad misma que nos puede doler. Me hizo pensar en Neo, en la película de Matrix, porque le dice, bueno, es que la verdad es dolorosa, la verdad duele, darte cuenta de que tu mundo era una ilusión, pero es hasta cierto punto estar situado también en la comodidad, ¿no? Porque al momento de que descubrimos una verdad tal como es, pues a lo mejor nos desbarata ese castillo de naipes que decía el Radio Ciberescucha, como esta situación de comodidad en la que vivimos. Alejandro, por favor. Bueno, una charla muy interesante para quienes comienzan a sintonizarnos. Estamos charlando con María de la O. Vergara Moreno. Estamos charlando sobre el tema el hombre religioso como resistencia hacia la posverdad. A mí me interesaba, regresando un poco a la pregunta que yo hice en unos bloques anteriores, porque revisando precisamente fuentes para esta entrevista, me encontraba con una relación muy interesante entre el surgimiento del concepto posverdad y el concepto del surgimiento de los llamados populismos, ¿no? Que es como el aparato discursivo de la modernidad, en el sentido en el que el populismo trata de exaltar más que datos verificables, las emociones de la multitud, ¿no? Y claro, esto se inscribe dentro del marco de la masificación de las comunicaciones, mensajería instantánea, de redes sociales, foros demasiado abiertos, creo que en muchos de los casos, en el cual todos son todólogos y todos son expertos. Entonces, bueno, nos encontramos precisamente en una jungla en la cual todas las opiniones son válidas y todas tienen un valor per se, ¿no? En muchos de los casos ni siquiera tienen los datos correctos, pero son manipulados por las sensaciones, porque el locutor logra persuadir al interlocutor por medio de las emociones, ¿no? Y a mí me interesaba preguntarte, bueno, el tema de la posverdad, que estuvimos revisando, es un tema que es abarcado por muchas vertientes, principalmente de la filosofía, la epistemología contemporánea, por ejemplo, la ontología contemporánea y el análisis de los discursos, por ejemplo. Pero en el caso que tú nos presentas, que es el de el hombre religioso, a mí me gustaría, y creo que sería bastante pertinente para quienes conozcan o no conozcan el tema, que nos pudieras aclarar esta cuestión de
religiosidad, religión y hombre religioso. ¿Qué distinciones podemos entender de estos tres conceptos para que nuestro ciberradio escucha diga, entonces, ¿cuál es el que tiene la resistencia frente a la postura? Ya. Bueno, la religión, a mí me gusta mucho una definición que da de nuevo Benedicto XVI, sí, perdonen que lo cite tanto. Me gusta mucho cuando dice, la religión es esencialmente un encuentro con lo divino. Es un encuentro con lo divino que te remite y te religa a un misterio trascendente, que ilumina tu vida, pero que te pone en relación con la comunidad. La religión, o sea, porque la gente puede pensar, ritos, símbolos, claro, es parte de esto. Que decía, o sea, y justo me decían, la religión es sí, es este encuentro con lo divino que te religa un misterio trascendente que trastoca la totalidad de tu sentido de la existencia y trastoca la totalidad de tu persona. Y que te lleva a tener un sentido de comunidad muy diferente. Obviamente, la religión se expresa a través de ritos, a través de símbolos, a través de una teología, perdón. Obviamente, o sea, sí, o sea, tiene todos estos elementos, tiene sus lugares sagrados, tiene sus instituciones. ¿Pero por qué? Porque el ser humano necesita remitirse a algo material y porque el ser humano necesita expresar de manera simbólica lo que vive. Entonces, esto es simplemente la expresión de la religión. Entonces, ahí ese es el concepto que yo no entiendo como religión. El concepto de religiosidad, aquí sí yo hago una anotación. Yo lo entiendo más como religiosidad popular. Porque la religiosidad popular, y claro, yo sé que puede haber muchas definiciones de religiosidad, pero yo sí lo acoto más al tema de la religiosidad popular. Porque la religiosidad popular es justamente como el arraigarse muchas veces en las expresiones comunitarias, en la convivencia comunitaria, en ritos, pero no necesariamente implica una relación directa con el ser absoluto y el haber sido trastocado, deconstruido y reconstruido. O sea, para mí una experiencia de religiosidad puede ser bastante antropológica, ¿saben? Y puede modificar hasta cierto punto mi escala de valores y mi forma de ver la vida, pero la religiosidad es más como, sí, como una experiencia folclórica. Y el hombre religioso, cuando yo hablo del hombre religioso maduro, justamente es un hombre que es un sujeto, un individuo que continuamente, en la medida en la que medita su fe, o sea, hace un escrutinio profundo de su religión, de este legado teológico, axiológico, tiene un encuentro más auténtico con la comunidad, en la medida en la que tiene este encuentro con este ser trascendente que se oculta y se manifiesta, o sea, se conoce más a sí mismo y se siente más pequeño y más finito. Y aquí habría que distinguirlo del hombre dogmático. Porque una persona dogmática puede ser una persona religiosa, puede ser una persona que pertenece a una religión, pero no necesariamente ser un individuo verdaderamente religioso. Y también, aquí quiero citar una frase que me encanta de Chesterton, que dice, lo característico del hombre moderno no es que sea escéptico, es que es dogmático sin saberlo. Entonces, uno puede ser dogmático sin pertenecer a ninguno. Uno puede ser un dogmático ateo, puede ser un político dogmático, un ideólogo dogmático. ¿Por qué? Porque el dogmático abraza posturas para confirmar sus prejuicios
pero viven la contradicción. Y no hay una unidad entre el pensar y el actuar. Y el dogmático cae en el fanatismo. Y el dogmático justamente se comporta de la manera en que Fernando Savater lo menciona, que dice, la persona dialógica te pide las cosas por favor, la persona fanática te las pide por favor. Entonces, porque mucha gente dice, es que si el religioso es fanático, no, puede haber, o sea, dogmatismo dentro de la religión porque justamente ha habido una perversión y una tergiversación de la religión en sí, y puede haber dogmatismo. Pero entonces no sé si hay respuestas. Yo creo que a los que más o menos manejaran el tema y a quienes no, creo que se dan una idea más o menos de estas distinciones, porque digo, me parecía que eran pertinentes para entender bien cuál era el hombre que podía tener una alternativa a la verdad, en el sentido de entender que no solamente es hablando de una sola religión, que hay muchísimas y siguen creciendo, no solamente hay una forma de entender el concepto de religiosidad, de hecho hay nuevas formas de entender nuevos modelos de religiosidad en el hombre que no necesariamente están alineados a un corpus dogmático o litúrgico, y está la cuestión del hombre religioso que tú nos planteas en este tema, que me suena a mí, espero que también nos puedas corregir y si nos puede aportar algo, me suena a este hombre religioso de la resistencia, me suena a un hombre muy cercano al misticismo, digamos, de alguna forma. Un hombre religioso, tanto que tiene una relación mística con lo inefable de alguna forma y que tiene una contemplación y una introspección para poder discernir sobre lo que se plantea en el mundo, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante, profesor. Yo asociaba mucho lo que estaba comentando usted, sobre todo esta distinción entre el hombre religioso y aquel que a lo mejor está en una religión o se inscribe de nombre nominalmente en una religión, pero es más bien dogmático, con esta que sería como lo opuesto al hombre humilde, a la persona humilde que reconoce que incluso en su propia praxis de vida, pues ha cometido errores, que no es el poseedor absoluto de la verdad, sino que se abre a la verdad. En cambio, el dogmático es el que se afinca a sí mismo como si poseyera la verdad. Sí. Entonces me hizo esa conexión. Entonces no sé si pudiera también un poquito vincularse esto porque bueno, yo he leído tal vez un poquito menos que usted a Ratzinger precisamente en torno a estas cuestiones, pero a mí me llamaba mucho la atención como en un pequeño librito que sacó a propósito de creo que fue cuando asumió él una cátedra, por ahí del 50 y tantos, El Dios de la Fe y el Dios de los Filósofos, un librito que es chiquito, pero plantea una cuestión bien interesante, que llama la atención precisamente cómo los filósofos pues han buscado mucho a Dios, pero precisamente por afincarse en su concepción de la verdad y no en la verdad en sí misma, empiezan estas confrontaciones y hay una especie como de negación de esta humildad necesaria también a veces del filósofo, de no afincarse en esa verdad. Perdón, quisiera continuar con el planteamiento, pero si me permite darle salida a un comentario un tanto largo, pero me parece que puede ser pertinente. Dice Emanuel Anselmo, va un saludo para este Radio Ciberescucha. Dice, hola, buena tarde, una pregunta y un saludo a la invitada. Pregunta, ¿acaso no es posible el hecho de un ateo o una persona alejada de cualquier religiosidad que tenga buena voluntad del amar y procurar el bien y bienestar del prójimo? Pregunto esto porque en otros pensamientos espirituales y filosóficos, algunas corrientes del budismo, se le recomienda a los seguidores que el hecho de pensar y preocuparse por mantener un vínculo con la divinidad es vanidad. Lo importante es vivir y hacer todo lo posible por mitigar el sufrimiento inherente a la existencia, especialmente el sufrimiento que está sujeto a la voluntad, a nuestra voluntad. Por ejemplo, el perjudicar al otro por envidia.
Creo que una persona no creyente y no afiliada a ningún credo religioso, obviamente puede ser una persona con valores morales sólidos, puede ser una persona con búsquedas altruistas, no lo niego, rotundamente no lo niego. Ahorita no me viene a la cabeza una persona que diga, es que no la creyente, qué filántropo eres. No me viene no porque no los haya, sino porque en el momento no lo recuerdo. Quiero aclarar, no estoy desacreditando o desmitificando nada, pero que hay algo interesante. Cuando uno tiene un encuentro, o sea, cuando uno de verdad madura en su religión, que te lleva a una humildad muy grande, el impulso, y aquí es donde retomo a Mircea Eliade, entre más religioso el hombre es, más alcanza su potencial. Y hablando, o sea, de la entrega hacia el prójimo, por ejemplo, el sacerdote Opeca, lo mandaron a Madagascar y ayudó a personas que literal vivían en la basura y construyeron una ciudad que antes era sur, construyeron escuelas, construyó escuelas, les dio catequesis, hospitales, casas, les enseñó a trabajar. La monja Cabrini sacó personas pobres literal de las alcantarillas. La madre Elvira, croata, ayudó a muchísimas personas a salir de la adicción. Entonces, el impulso y el alcance y el arranque de una persona sumamente creyente en su altruismo, pues, o sea, es inconmensurable. Y también puedo mencionar personas no clericales, o sea, por ejemplo, Florence Nightingale, que fue la pionera de la enfermería moderna. Ella hizo demasiado bien su trabajo, no porque quisiera tener el título de ser pionera, sino porque le importaban demasiado los enfermos. Y era una mujer profundamente cristiana. Y no era monja, Clara. O sea, no era monja. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno está religado a este ser trascendente, entiendes la necesidad de donarte en medio de lo insoportable. Y el alcance de una persona arraigada en la religión, su alcance de entrega es inconmensurable. No, y de alguna manera también adelantaba usted algo la respuesta a esta misma pregunta cuando nos decía, a propósito de la pregunta de Adán García, que nos decía usted, bueno, una persona que sabe discernir muy bien entre el bien y el mal y se afinca en una escala de valores que le permite pensar en que su acción no debe generar el daño al otro, aunque no sea creyente, de alguna manera ya está ante esa como resistiendo a esa posverdad, ¿no? Entonces creo que también se pueden juntar esas dos respuestas para dar un perfil muy claro de, bueno, aunque no seas necesariamente creyente en cierto punto, aunque la religión puede potenciar otras formas de entrega más sublimes, pero de alguna manera hay una resistencia, ¿no? Entonces fue una muy buena respuesta, Alejandro. Pues bueno, agradecemos a María de la O. A partir de hoy, Estudio Humanitatis Radio es casa para el día que quieras venir a plantearnos algún otro tema, alguna investigación, algún avance de alguna ponencia, algún coloquio. Estudio Humanitatis Radio es tu casa, profesor. Pues agradecemos mucho a las personas que dejaron sus comentarios y saludos, a todas las personas que le dieron like y compartieron el video. Pues desafortunadamente se nos acabó ya el tiempo, si no pues seguiríamos platicando de este tema muy interesante y pues bueno, les hacemos la cordial invitación para que el próximo viernes nos acompañen. Tendremos al estudiante del doctorado en Humanidades, Rubén Hernández Silva, que nos hablará sobre parte de su tema de investigación que tiene que ver con literatura y cultura latinoamericana y la cuestión es del género literario del terror. Entonces será un tema también muy interesante. Agradecemos a todas las personas el favor de su atención, como ya lo dijo Alejandro, María, de ahora en adelante Estudio Humanitatis es su casa. Gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima.